Recuerdo muy bien, Pastor Eduardo Gómez, ese 16 de marzo del 2010, 9 de la mañana, la recuerdo muy bien. Y usted me mencionó eso hace unos días, en una de las tantas giras que usted ha tenido, se ha tomado el trabajo de acompañarme, cosa que le agradezco inmensamente. Su presencia ahí siempre enaltece y nos inspira a todos los que vamos por el país entero hablando con la población sobre los diferentes problemas. Pero después de esa charla que tuvimos, donde usted me recordaba esa reunión, me senté con mis asesores y les dije, yo creo que es hora de iniciar algo que yo he predicado, que he puesto en práctica desde hace mucho tiempo. Usted mencionó la Fundación Buen Gobierno, los principios del buen gobierno, la necesidad de rendir cuentas. Y ya llevamos más de 30 meses en el gobierno. El pueblo colombiano, cualquier pueblo, quiere que sus gobernantes rindan cuentas, sus resultados. Y nos pusimos a hacer un ejercicio, lo que propusimos en la campaña, lo que mencionamos ese día, a las 9 de la mañana, marzo 16 del 2010. Lo que prometimos en la campaña, que además lo resumimos en una serie de documentos y nos pusimos en la tarea, gracias a esa conversación que tuve con usted, de ver cuánto habíamos cumplido. Y le confieso que salimos nosotros mismos sorprendidos del porcentaje de promesas que habíamos hecho para los 4 años que ya cumplimos. 64% ya se han cumplido, 64%. Por ejemplo, voy a mencionar una de muchísimas. Uno de los programas que nosotros tenemos como programas bandera por nuestra política social es el programa de Familias en Acción. Un programa que se creó cuando yo era ministro de Hacienda. Me acuerdo perfectamente cuando llegó esa idea de dar unos subsidios condicionados a las familias más necesitadas, siempre y cuando sus hijos fueran a la escuela y sus hijos tuvieran también el cuidado de todos los centros de salud. Si hacíamos ese esfuerzo, le dábamos un subsidio generalmente a la madre, que cuida mejor el dinero que el padre. Y entonces se inició esa política, que el presidente Uribe apenas la vio, con su buen olfato político, la continuó en el gobierno del presidente Uribe, y que nosotros prometimos en la campaña reforzar. ¿Cuál fue la promesa que hicimos? Que en el momento en que llegamos al gobierno había cerca de 2 millones de familias inscritas y beneficiarias del programa, que en los 4 años íbamos a aumentar a 2.600.000 familias. Pues bien, el sábado pasado, la persona encargada de ese programa, el director de la Agencia de Prosperidad Social, me informó que ya habíamos pasado la cifra de 2.600.000, lo que habíamos prometido para los 4 años, y así sucesivamente. Pero, ¿qué quiero resaltar aquí? Que si uno tiene ese puerto de destino, si uno tiene unos principios y unos valores y sabe para dónde quiere ir, yo lo aprendí cuando fui marino. Yo estuve en la Armada Nacional, Alberto, aquí en la Marina Colombiana. Allá me enseñaron a navegar y me enseñaron a que si uno tiene un puerto de destino, que además es algo muy parecido a una famosa frase de Sócrates, dice, para quien
tiene un puerto de destino, todos los vientos son favorables. Para quien no sabe para dónde va, para quien no tiene puerto de destino, todos los vientos son desfavorables. Lo aprendí como marino y lo he aplicado en mi vida en las diferentes etapas que he tenido en la vida pública y en la vida también privada. En el gobierno nos propusimos tener un norte de tratar de combatir exactamente esos males que usted mencionaba ahora: la pobreza, la violencia, la corrupción. Y le dije a todos mis funcionarios, Ricardo es testigo, hagamos un esfuerzo para que todas nuestras políticas, para que todas nuestras iniciativas, bien sean proyectos de ley o bien sean decisiones que se toman en las instituciones, en las muchas instituciones que tiene el gobierno, siempre pasen por el filtro de una pregunta: ¿cómo contribuye esta decisión, esta política a mejorar la situación social del país, a luchar contra la pobreza o la pobreza extrema? ¿Cómo contribuye esta política a mejorar las condiciones de los colombianos para que podamos vivir en paz? ¿Cómo contribuye esta política o esta decisión a generar más prosperidad, pero prosperidad para todos, más empleo? Y ese filtro, que en cierta forma ha sido como el mapa, la brújula de todas nuestras decisiones, ha comenzado a tener un gran resultado. En materia de lucha contra la pobreza, les cuento lo siguiente que me enorgullece, no por mí, porque yo soy una persona pasajera, por el país. Nosotros éramos conocidos y somos conocidos por tener unas Fuerzas Armadas muy efectivas, porque nos ha tocado una situación muy dura y nos causa orgullo tener unas Fuerzas Armadas muy efectivas. El presidente de Honduras vino aquí hace unos meses a agradecerle a la policía la forma como la policía ha ayudado a las autoridades hondureñas a luchar contra el secuestro, a luchar contra la extorsión, a luchar contra el narcotráfico. Aquí vienen inclusive norteamericanos a entrenarse en la lucha contra las guerrillas, porque nuestras Fuerzas Armadas, nuestros militares, son muy efectivos porque llevamos luchando más de 60 años. Y se convirtió en una especie de producto de exportación. Tan es así que nos están pidiendo ayuda de los países africanos, nos piden ayuda de toda Centroamérica, y nosotros con gusto les decimos qué orgullo que nuestras fuerzas militares estén en ese pedestal y en ese nivel para que vengan a pedirnos ayuda. Pero en estos últimos años Colombia ha sobresalido por algo totalmente diferente, pero igualmente o más, diría yo, más importante. Y es en nuestra política social, en nuestra política de lucha contra la pobreza y contra la pobreza extrema. Usted mencionaba, pastora Samuel Azud, toda esa institucionalidad que creamos, que hemos puesto en marcha, está dando unos resultados muy importantes. El año 2011 redujimos la pobreza en un porcentaje que hacía muchos años no habíamos logrado. Sacamos a 1.200.000 colombianos y colombianas de la pobreza y a casi 700.000 de la pobreza extrema. Todos los indicadores señalan que el año pasado, es decir, el año 2012, vamos a repetir o a mejorar esa cifra. Y ese objetivo de reducir la pobreza a menos del 30%, nos pusimos 32%, y la pobreza extrema a menos del 10%, si las cifras que nos han dado se ratifican, entonces también habremos cumplido ese propósito a finales del año pasado,
anticipándonos año y 7 meses a lo que teníamos nosotros puesto. Pero lo importante es que eso también se ha vuelto un ejemplo a nivel regional y a nivel mundial. La Universidad de Oxford tiene un programa muy especial con una serie de profesores que han venido desarrollando una metodología y un sistema que ellos consideran mucho más efectivo en la lucha contra la pobreza. Y nos han dicho, hemos ido por el mundo entero, seguimos a Colombia con mucho cuidado de todas las políticas que están haciendo y queremos decirle que ustedes se están convirtiendo en ejemplo para el mundo entero. Entonces ya no es solamente las fuerzas militares, sino la lucha contra la pobreza, de donde Colombia está haciendo. Y eso pues es algo que nos enorgullece muchísimo y que queremos continuar porque nos falta mucho. Si decimos, logramos bajar la pobreza extrema a menos del 10%, pero es que 1% es demasiado. Si bajamos la pobreza a menos del 30%, pero ¿qué país puede decir que está contento con que el 30 o el 25% de su población siga en la pobreza? Eso es intolerable. Por eso tenemos que perseverar y seguir y trabajar más duro todos los días, con políticas como la que hace Ricardo, que es una política con un gran sentido social. Enseñarle a una sociedad, los coreanos lo han aprendido muy bien, ahorrar, el sentido del ahorro, eso de por sí tiene un cambio cultural muy importante para toda nuestra América Latina, donde no hemos aprendido a ahorrar, no sabemos la importancia del ahorro, hasta ahora estamos aprendiendo. Pero en eso tenemos entonces, y ahí viene mi punto fundamental, un puerto de destino al que queremos llegar. Y estamos tratando de trabajar para que se den las condiciones para lograr ese país en paz y justo, que los colombianos, después de tanto sufrimiento, creo que nos merecemos. Y que ojalá eso también contribuya, y así queremos hacerlo, y así lo estamos haciendo, a todo el progreso de América Latina. El papel que estamos jugando allá en el contexto regional tiene ese sentido. América Latina, por eso lo dije en mi discurso de posesión, tiene un potencial enorme. Esta puede ser la década de América Latina. Y lo dijimos y creo que está saliendo a relucir. Ahora tuvimos una cumbre con la Unión Europea y era muy sintomático y hasta paradójico que Europa le preguntaba a América Latina, bueno, ¿y ustedes cómo es que están haciendo, ¿no?, para que la economía mundial no los golpee como nos está golpeando a nosotros? ¿Cómo están haciendo? Y nosotros les respondimos, muy sencillo, nosotros aplicamos lo que ustedes nos dijeron hace 10 años que hiciéramos. La disciplina fiscal, no gastar más de lo que le ingresa, son normas sencillas, pero a veces en la política difíciles de aplicar. Pero América Latina tiene todo lo que el mundo está hoy buscando. Tenemos energía, tenemos el potencial enorme de aumentar la producción de alimentos en un mundo que está viviendo una crisis de alimentos, ya la está viviendo y que la va a vivir cada vez más en la medida en que en la China, en la India, en Indonesia, aquí mismo en América Latina, la gente salga de la pobreza y consuma más y demande más. Tenemos algo que se está volviendo cada vez más cotizado y cada vez más importante, agua. Y ahora que estamos viendo un mundo que muy rápidamente en la parte energética está cambiando, con este nuevo descubrimiento, el gas y el petróleo, el shale gas que llaman, que convirtió a Estados Unidos
en un importador de carbón, en un exportador en pocos años, que cambió la ecuación totalmente del mercado de carbón y lo está cambiando en el mercado del petróleo, el mercado del gas, el mercado de la energía. América Latina tiene esa materia prima tan importante para esa nueva tecnología. Tenemos biodiversidad. Colombia, país por kilómetro cuadrado más rico en biodiversidad del mundo, en un momento donde la biotecnología se está convirtiendo en el futuro. Tenemos una población joven, de manera que tenemos todos los elementos. Si logramos ordenarlos, logramos encontrar ese puerto de destino y logramos que esos principios y esos valores se aferren y que tengamos esos principios, esos valores comunes entre todos los líderes de América Latina, este continente será el continente del presente y del futuro, sin lugar a dudas. Yo decía en una reunión hace unos días que el poder político es efímero, un día está y un día no está, que eso es pasajero. El poder de la fe, ese es eterno, ese permanece. Y cuando lo veía usted, Alberto, leyendo la Biblia, ahí hay unos principios, ahí hay unos valores que son muy sencillos, pero muy importantes. Si nos dejamos guiar por esos principios, esos valores, por buscar la paz, por ejemplo, que es lo que estoy queriendo yo hacer. A mí me tocó hacer la guerra como ministro de Defensa. Y yo les digo a ustedes, hacer la guerra es mucho más difícil que hacer la paz. Es mucho más difícil. Estamos en este proceso construyendo paz. Estamos construyendo con la ley de víctimas, con la ley de restitución de tierras, con las regalías para que haya más justicia social. Lo estamos construyendo con las políticas que hemos puesto en marcha, con lo que hace Ricardo todos los días. Ahí vamos construyendo esa paz. Con lo que estamos haciendo en Cuba, dialogando con el enemigo, tratando de reconciliar este país, de unirlo. Eso es. Este país ha sido un país muy dividido. Nuestra historia es una historia de guerras civiles, siglo XIX, el siglo XX, matándonos los unos con los otros. Si dentro de esa situación hemos logrado lo que estamos logrando, imagínense ustedes si logramos esa paz. Pero esa paz no se construye de un día para otro, por eso hay que comenzar a reconciliar a todos los colombianos, a unirlos. Por eso mi gobierno lo llamé gobierno de unidad nacional. Y yo creo que fue una ayuda de Dios cuando hice un llamado a mis rivales, a los que me insultaron en todas las formas habidas y por haber en la campaña, vengan y trabajamos juntos por este país. Y aceptaron. Y hoy todos los partidos, menos uno, están trabajando, estamos trabajando juntos, pero todo esto que hemos logrado en estos 2 años y medio es porque nos unimos, porque el país está unido en su gran mayoría en torno a esos objetivos. Hemos logrado unas reformas en el Congreso de la República como nunca antes. Llevamos más de 107 leyes o reformas constitucionales, senador, a mucho honor para el Congreso de la República. Esa unidad nacional ha producido unas reformas que nos han permitido los resultados que estamos viendo y que nos ha permitido ser señalados en el mundo entero como un ejemplo. Hace exactamente 8 días estaba yo en Santiago de Chile y sin que lo buscáramos, porque no fue algo que nosotros quisimos, porque generalmente los países compiten por eso. Se presentaron las circunstancias y de pronto dijeron, Colombia, ¿por qué no preside la Comisión de Naciones Unidas, la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas? Dije, pero
Y nos eligieron, cuando dijimos, pues qué honor, por supuesto que sí, nos eligieron sin un solo voto en contra, de todas las Naciones Unidas, hace 8 días. Pero eso tiene que ver con la gobernabilidad. Eso que está pasando en Estados Unidos, que entre republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo y tienen a todos los mercados en ascuas, a ver en qué momento se van por el abismo, que no se fueron por el abismo, pero que si no se ponen de acuerdo, entonces quién sabe qué va a pasar. Esa polarización política que en muchos países europeos no les ha permitido tomar las decisiones necesarias y oportunas. Eso es lo que nosotros tenemos, gobernabilidad, porque estamos unidos. Y eso es lo que yo quisiera también tratar de venderle a los colombianos. Unidos nos va mejor, polarizados nos estancamos. Dejemos los odios a un lado. Odiar, uno siempre pierde. Inclusive si uno odia, la persona a la cual uno odia muchas veces ni se da cuenta. Por eso uno está perdido ahí. En cambio, si uno trabaja en forma mancomunada, si uno une esfuerzos. Y yo quiero que el país se una, inclusive de quienes han estado del otro lado por tantos años disparando y matándonos. Qué bueno sería que este país lograra. Por eso yo ruego, y creo que vamos bien, a pesar de lo que la gente dice, vamos bien en Cuba, en nuestras conversaciones con las FARC. Vamos bien, con dificultades de todo tipo, porque reconciliar después de 60 años a un grupo que ha estado en lo que ha estado, y con unas condiciones que sabemos nosotros perfectamente cuáles son las líneas rojas, donde no podemos pasar. Pero si hay voluntad, yo tengo fe que este año vamos a lograr la paz de este país. Pero para eso se requiere también mucha ayuda, por eso las oraciones de ustedes son más que bienvenidas. De verdad que quiero agradecerles esta oportunidad, decirles que el trabajo de un gobierno es un trabajo de mucha gente, el trabajo de una región como América Latina es un trabajo de mucha gente, se requiere liderazgo como el que usted ejerce, como el que usted ha venido predicando durante toda su vida. Por eso lo llaman además, tengo entendido, el pastor de los presidentes. Ese ejemplo que usted da, ese tipo de liderazgo, que se debe ejercer en todos los niveles, porque no solamente los presidentes son líderes, no solamente los pastores son líderes, el liderazgo se puede dar a todo nivel y se debe dar a todo nivel, porque el liderazgo también es con ejemplo, el liderazgo no se hace de la noche a la mañana, se va construyendo poco a poco y con ese liderazgo, sabiendo para dónde va este país y esta región, América Latina, y después de oír que el león va a rugir o está rugiendo, vamos a lograr ese puerto de destino. De manera que muy bienvenidos, muchas gracias por ese apoyo. Usted hablaba, Pastor Eduardo Gómez, del optimismo. Yo soy un optimista nato, porque creo que el optimismo para una sociedad es como el sol a las plantas. Una sociedad que es pesimista, que no cree en su futuro, que no tiene valores, que no tiene esperanza, es una sociedad que no progresa. Una sociedad optimista, que cree que sí hay un mejor futuro, trabaja por él, toma riesgos, es emprendedora. Y por eso yo creo que América Latina tiene un gran futuro. Y le estamos aprendiendo también a los coreanos y a los asiáticos en general. Algo que yo escuché hace algún tiempo. Los latinoamericanos debemos ser más como los asiáticos en el siguiente sentido, que nosotros nos concentramos demasiado en el pasado y muy poco en el futuro. En cambio, los asiáticos piensan mucho más en el futuro y discuten
muy poco el pasado. Si nosotros nos dedicamos más a construir futuro, a discutir cómo entre todos podemos construir un mejor futuro, lo vamos a tener. Y estoy seguro que con la ayuda de ustedes así va a ser. Muchas gracias.